Muy buenas tardes, profesores. Hoy día con mi compañera Isidora Díaz y quien les habla Alonso Riveros, les vamos a presentar el impacto de la parálisis de pliegue vocal bilateral. Esta fue la estructura que seguimos durante nuestro trabajo y a manera de introducción sabemos que, según estas citas, la deglución es un paso esencial en el proceso de la alimentación. Contribuye a un proceso multifactorial que involucra una serie de comportamientos y acciones destinados a obtener y procesar el alimento para asegurar el aporte energético al organismo. Y según Beatty de 2019, las diferentes estructuras que componen el conjunto anatomo-funcional orofaringoesofágico pueden presentar diferentes alteraciones. Dichas alteraciones pueden producir modificaciones anatómicas que afectan la encrucijada aerodigestiva y dan lugar a las disfagias estructurales. A manera de conceptos clave, nosotros seleccionamos tres, que uno vendría a ser la parálisis de pliegue vocal, el cual es un trastorno de la voz que impide a las cuerdas vocales cumplir sus funciones básicas, es decir, abrirse a la hora de respirar y cerrarse al momento de deglutir o hablar. La parálisis favorece que los alimentos y los líquidos se inhalen, es decir, aspiren hacia la tráquea y los pulmones. Y tenemos también la deglución normal, que vendría a ser como definición, es como el acto de preparar los alimentos y propulsarlos desde la boca hasta el estómago. Para ello se precisa la coordinación de tanto movimientos voluntarios como movimientos involuntarios. Y la dificultad, o sea, la disfagia vendría a ser la dificultad para tragar. Significa que el proceso de mover los alimentos o los líquidos de la boca al estómago requiere más tiempo o esfuerzo, o ambos. Bueno, dentro de la anatomía de la deglución tenemos 5 sistemas. Tenemos el sistema de válvulas de cierre, que vendrían a conformarlo por los labios, pelo lingual, válvula nasofaringea, el cierre del vestíbulo laríngeo y el esfínter esofágico superior. Estos vendrían a ser como unas compuertas que permiten que nuestro bolo alimenticio, o sea, nuestro bolo, avance de manera segura y eficaz. Tenemos el sistema nervioso central, que vendría a estar conformado por la corteza cerebral, el tronco encefálico y el cerebelo, y el sistema nervioso periférico, que en este caso tenemos 5 pares que se involucran dentro de la deglución, que vendría a ser el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago y el hipogloso. Dentro de las estructuras orofaciales que tenemos en el sistema encontramos la nariz, la boca, la laringe, la faringe y el esófago. Dentro de los maxilofaciales están los dientes, las maxilares, la mandíbula, la articulación temporomandibular, los ligamentos y muchos grupos musculares como dentro tenemos de los labios de la lengua, de la faringe, el paladar, la masticación y del hueso yoides. Bueno, dentro de la deglución encontramos que tenemos 5 fases. Primero tenemos la fase anticipatoria, que vendría a ser donde uno percibe el alimento básicamente. Esta información nos llega al cerebro y rápidamente empezamos a salivar. También tenemos la fase preparatoria oral, es donde ingresa el alimento y comienza la formación del bolo alimenticio y el sellado labial. Como podemos apreciar acá, tenemos la etapa oral, que vendría a ser donde el alimento, como pueden observar, está la cavidad bucal y formamos el bolo alimenticio, y comienza su propulsión hacia la región posterior gracias a la lengua. Luego de eso tenemos la fase faríngea, que es involuntaria y asciende el pelo del paladar, se cierra la válvula nasofaríngea que evita la regurgitación nasal, es donde el alimento se sitúa en la faringe distal y da paso, y esto baja hacia el esfínter esofágico superior. En caso de tener una parálisis de pliegue vocal bilateral, esta fase podría verse afectada debido a que el cierre glótico no es el correcto y el alimento podría aspirarse con mayor facilidad hacia la vía aérea. Y también, por último, tenemos la fase esofágica, que es de carácter involuntario y da paso al bolo alimenticio por medio de la apertura del esfínter esofágico superior y llegando al esfínter esofágico inferior, y después de eso llegaría hacia el estómago, iría hacia el proceso de digestión, que es un proceso más largo. A continuación lo dejo con mi compañera, que les hablará acerca de la neurofisiología de la deglución.
Ya, bueno, como introducción a la neurología de la deglución, se tiene que saber que la deglución, que el inicio de la deglución puede ser voluntario o involuntario, donde la deglución voluntaria consciente inicia la corteza cerebral y se va a regular por los mecanismos subcorticales. Una compleja red neuronal ubicada en el tronco encefálico, conocida como generador central de patrones, el GCP, que es responsable de la activación secuencial coordinada de los músculos efectores. La deglución involuntaria, por otra parte, o inconsciente, es regulada principalmente por el tronco encefálico. Bueno, la deglución, como un mecanismo que depende de la activación secuencial de los músculos efectores, la coordinación de la respiración y la protección de la vía aérea, es una compleja red funcional conformada por diversas áreas corticales y del tronco encefálico que se encargan de su regulación. Se considera que la deglución es un comportamiento automático, pero que puede modificarse por estímulos periféricos y centrales actuando sobre el generador central de patrones del tronco encefálico, el GCP. Para el inicio voluntario de la deglución, es indispensable la información sensorial de las características del bolo alimenticio con el fin de enviar un estímulo cortical apropiado hacia los músculos de la lengua y el piso de la boca. Esto no es necesario cuando la deglución es de manera inconsciente o involuntaria, ya que todo es regulado de forma automática por el GCP en el tronco encefálico. La fase faríngea puede ser modificada por estímulos corticales hacia el tronco cerebral. Mosier y Benznaya propusieron que la corteza actúa con un sistema de circuitos paralelos funcionalmente intercomunicados, sugiriendo que el control cortical de la deglución consciente se asemeja al control de otros actos motores. Y estos dos autores describieron 5 grupos funcionales formados de distintas estructuras. Dale, ya. ¿Qué vendría siendo el grupo A? Que contiene la corteza motora primaria, cortezas sensitivas primarias y suplementarias y la circunvolución del cíngulo. La función es principalmente planear y ejecutar el acto voluntario de la deglución utilizando la información previamente almacenada e información sensitiva. El grupo B es la circunvolución frontal inferior, la corteza sensitiva secundaria y los núcleos de la base y el tálamo, que actúan como integrador sensitivo al comparar la información proveniente del bolo alimenticio en formación e información propositiva originada en el proceso de la masticación. El grupo C, principalmente compuesto por la corteza motora premotora y corteza parietal posterior, colabora de la mano con el grupo A en el planeamiento y la implementación de actos motores. El grupo D, que vendría siendo solamente el cerebelo, coordina el acto motor final, donde sincroniza las aferencias sensitivas con las eferencias motoras y regula el tono de los músculos involucrados. Y el grupo E, que es la ínsula, actúa como un coordinador adicional. Las cortezas motoras planean el acto deglutorio sobre la base de actos motores previamente aprendidos y las aferencias sensitivas del bolo de información y los músculos de la masticación. Las estructuras subcorticales regulan y modifican este acto motor grosero para hacerlo preciso, y una vez finalizado este proceso, la información desciende hasta los núcleos del tronco encefálico, donde la información es previamente coordinada por los músculos ejecutores del medio del GCP. Luego viene la participación del tronco encefálico. Ya, ¿qué es el preciso patrón de activación e inhibición secuencial de los músculos deglutores? Que es asegurado por una red neuronal ubicada en el tronco encefálico que tiene los siguientes componentes: las aferencias periféricas y eferencias centrales reguladoras, las eferencias motoras hacia los músculos deglutorios, el GCP, que es un centro de interneuronas premotoras que organiza las aferencias y eferencias, donde se divide en grupo dorsal, que vendría siendo el generador del patrón deglutorio secuencial basado en eferencias recibidas a nivel periféricos y centrales, y luego el grupo central, que recibe información del grupo dorsal y la distribuye entre neuronas motoras de los nervios craneales intervinientes.
Ciertas neuronas de estos grupos dorsales y ventrales participan en la activación como la respiración, la masticación y la fonación, lo que indica una estrecha relación entre estas actividades y la importancia de la coordinación entre ellas para la eficiencia de la deglución y la seguridad de la vía aérea. Ahora, para dar una introducción a lo que es el impacto de las parálisis de los pliegues vocales bilaterales dentro de la deglución, es la disfagia por falla en el cierre glótico. Que el cierre glótico puede no producirse o puede ser incompleto, y las cuerdas suelen ser relativas a los siguientes factores, como por ejemplo, la parálisis de cuerdas vocales, alteraciones de la movilidad de la articulación cricotiroidea, que es lo principal en lo que nosotros nos vamos a centrar. Después está otros dos, que es la hipotonía o atrofia del músculo tiroaritenoideo y la cicatricia o postcirugía. Esta función requiere de la movilidad de efectuar un cierre completo de la glotis. Todos los músculos intrínsecos de la laringe, menos el cricoaritenoideo posterior, tienden a aproximar las cuerdas vocales para la relación de la parálisis de los pliegues vocales bilateral con la deglución. Principalmente la parálisis de cuerdas vocales es causada por una lesión del sistema nervioso central o periférico. Dentro de esto está la parálisis bilateral del nervio recurrente, que es la causa más frecuente de esta parálisis en la cirugía de la glándula tiroides, que traumatiza o secciona ambos nervios recurrentes. La posición de las cuerdas se sitúa en posición paramediana y en algunos casos en posición media, lo que genera una disnea intensa o un ruido inspiratorio. Dentro de esta parálisis bilateral del nervio recurrente se divide en dos lesiones. Una vendría siendo las lesiones causadas por el sistema neurológico central, que es un compromiso principalmente del nervio vago del décimo par craneal, que es un nervio sensitivo, motor y parasimpático, que nace del bulbo raquídeo y termina en el abdomen. Este nervio, en relación con la deglución, a nivel cervical proporciona ramas faríngeas que contribuyen a formar el plexo faríngeo, donde da lugar al nervio laríngeo superior, que brinda sensibilidad a la laringe y la faringe y la movilidad al músculo cricotiroideo, el cual tensa la cuerda vocal. A nivel de tórax, da origen al nervio laríngeo inferior o recurrente, que compromete en caso de accidente cerebrovascular, cirugía del sistema nervioso central, principalmente cirugías que son de columna, que vienen siendo desde frente, como desde ahí, que son cirugías principalmente a nivel de cuello, que no las pueden hacer por otra parte, tumores en la base del cráneo y tumores en el décimo par, como schwannomas benignos o malignos. Por último están las lesiones causadas por el sistema periférico, que genera una parálisis del nervio laríngeo inferior recurrente, que vendrían siendo relacionados con los bronquios, el vértice pulmonar, el mediastino, la aurícula izquierda, el callo aórtico, el esófago y la glándula tiroides. De este modo puede afectarse por cualquiera de las patologías o cirugías relacionadas con estas estructuras. Una vez en la laringe, inerva todos los músculos intrínsecos en ella, a excepción del cricotiroideo. Ya a modo de conclusión, la parálisis de pliegue vocal bilateral se produce ya sea por un daño en el nervio vago o en el nervio laríngeo inferior, causado esto ya sea por ACV, cirugías, tumores en el tronco encefálico o tumores en el décimo par craneal. Y al tener una parálisis en ambos pliegues vocales, ocasiona una falla en el proceso deglutorio en sí, y en este caso puede complicarse produciendo que el alimento produzca una penetración o aspiración laringea, haciendo que la calidad de vida del paciente empeore y también su salud. La voz de una persona con esta patología generalmente es una voz soplada o áfona, es típica de las parálisis laringeas en la abducción, y esta insuficiencia en el cierre glótico pone en riesgo la seguridad
de la deglución al posibilitar la entrada del material deglutido hacia las vías respiratorias inferiores. Y por último, las referencias bibliográficas, donde principalmente nos centramos centramos toda nuestra información en el libro de Deglución de la A a la Z, de Horacio Cámpora y Alejandra